Bueno, hay algo que es implícito y es necesario para el ser humano para poder sobrevivir, al margen de respirar, alimentarse o abrigarse, por ejemplo, aquí en Asturias, que es comunicarse, ¿no? Sin comunicación, sin comunicarnos, no podríamos estar vivos, al menos de una forma equilibrada. La información siempre ha sido poder, lo sabe Jorge, pero ya muchísimo antes de que existiera Internet, la información siempre ha sido poder y ahora en un mundo hiperconectado, la buena información, bien. Y ahora en un mundo hiperconectado, como dice Jorge, la buena información, la información abundante, es todavía muchísimo más poder. La siguiente ponencia se llama Ciberseguridad hasta el infinito y más allá, porque ya hemos estado hablando de conceptos como el blockchain y a lo largo de toda la jornada de hasta qué punto puede llegar la tecnología, ¿no? Parece que puede ser el infinito. Estarán en esta mesa Carlos Avellán, que es cofundador y CEO de Kutzite Technologies, incluido en la lista de los 35 innovadores menores mejores de Europa de 2018, que elabora el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él, por ejemplo, trabaja en chips de seguridad y en dispositivos conectados basados en tecnología cuántica. También compone esta mesa Daniel Suárez Sánchez, que es econologist. Él nos explicará un poco el concepto. No sé si tiene algo que ver con su afición a la naturaleza, a lo mejor sí o no, él nos dirá. Es fundador de Sapiens, la tribu que nunca piensa sola, algo así como un sistema de inteligencia colectiva. Nos introducen a estos dos ponentes y modera esta mesa Rubén Hidalgo, que es director de Impulsa del Ayuntamiento de Gijón. Dani, Carlos, ahora que todavía no nos escucha nadie, os voy a decir una cosa. ¿Vosotros visteis Men in Black 1? Sí, sí. ¿Lo habéis sí, Carlos, sí. Cuando Will Smith le dicen, oye, que vas a ser un hombre negro. Y le dicen, toma, el último traje que vas a estrenar en tu vida. Y dice Will Smith, yo voy a hacer que esto farda, ¿no? Entonces, yo lo que os pido ahora, cuando abre el telón y la gente os escuche, es que hagamos que la ciberseguridad farda, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por aguantar hasta el final los que lo hayáis conseguido, porque yo creo que es una temática muy amplia, variada, complicada y a la vez que interesante y fundamental. Decía Mark Zuckerberg hace 2 años, yo creo, que tenía la ambición de meternos en nuestra mente. Lo dijo así tal cual. Dijo, nuestra ambición es crear unas capas de tecnología que nos permitan interactuar tecnología y mente de forma instantánea. Yo no sé a vosotros qué os parece esto, pero a mí me pareció fantástico. Y os digo por qué. Que seamos capaces de trabajar con realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, nos permite gestionar la información de una forma mucho más eficaz. Pensad que para el ser humano hay una característica fundamental. Yo no sé esto si va a funcionar del todo bien. No lo toco y así no hacemos nada. Vale. Os decía, creatividad, ¿no? Es a lo que más tiene que aspirar al ser humano para enfrentarse a sus desafíos. Pues esta creatividad para mí tiene mucho que ver con cómo conectamos información y generamos conocimiento de forma eficaz. Que desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología creemos cosas que nos permite hacer eso, pues es tremendamente importante. Y de gestionar información sabe quien tengo a mi derecha, que es Dani, como han dicho, Daniel Suárez, pues es CEO de Sapiens, empresa especializada en la gestión de la información. Él nos contará un poco de esto, ¿no? y qué está pasando a nivel individual y corporativo y cómo podemos gestionar más eficazmente nuestra información. Pero la cara oscura de gestionar cada vez más información tiene que ver con vulnerabilidad, ¿no? Y esta misma mañana también en otro punto de esta ciudad, de Gijón, había una charla sobre economía conductual y neurología, porque la tercera revolución científica que estamos viviendo tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber qué es realmente un ser humano. Y si conocemos muy bien qué es un ser humano, manipularemos muy bien a un ser humano. En la medida de que nuestra información pueda ser registrada y una serie de algoritmos puedan predecir dónde nos duele, seguramente nos vendrá
manipular de muchas formas distintas, sin que nosotros nos demos cuenta de nada. Menos mal que Carlos Avellán tiene algo para nosotros y está trabajando en una tecnología cuántica que nos va a permitir velocidad, ¿no?, a la hora de encriptar toda esa información y de alguna manera ser más resistente a aquel que quiera hackearnos, ¿no?, de alguna manera. Hablaremos de ello. Yo creo que para empezar es tan interesante lo que nos tienen que contar estas dos personas que primero yo creo que una intervención de 7, 5, lo que queráis, minutos y luego pasamos a un breve coloquio. Y si te parece, Dani, tú que juegas en casa, pues eres el primero en sacar. Vale, pues nada, pues un gustazo. Bueno, más que hablar de mi libro, que da igual, yo os quería compartir un poco lo que hacemos. Nosotros, solo un minuto, ¿qué hacemos para que tengáis contexto? ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es un sistema de inteligencia colectiva mixta para empresas. Eso es un rollo. Entonces, inteligencia es mezclar cómo tomamos decisiones, ¿vale?, información y conocimiento para modificar aprendizajes y comportamientos y culturas. Inteligencia. Eso, para que lo entendáis de una manera muy sencilla, nosotros hablamos de que el mundo está pasando de empresas del siglo XVII, industriales, que gestionaban, yo soy economista de formación, casa, nomía, gestión. Los economistas lo que hacemos es gestionar la casa, ¿vale? Entonces, la economía del pasado viene de gestionar casas tangibles que se tocan, ¿vale? Fijaros de una manera muy sencilla, si tú compras un ordenador o una máquina, la dais de alta en el balance de vuestra cuenta de resultados como una inversión, como un activo. Pero si vuestra empresa paga 1.000 euros porque vayáis a un curso, a una formación, eso no se mide, no existe, es un gasto. ¿Vale? Eso lo que nos quiere decir es que el framework, la normativa internacional contable, está mal, está desfasada. ¿Vale? No mide las cosas intangibles, las emocionales. Y eso es lo que está transformando ahora el mundo. Estamos pasando de un mundo físico a un mundo intangible. En ese viaje nosotros hablamos de 5 etapas. La primera etapa es el dato, por no enrollarme mucho, os hablo de cómo nosotros lo entendemos, ¿vale? Como se lo contamos a los chicos que vienen nuevos a la empresa. El dato para nosotros es la unidad mínima de conocimiento, como la energía. Todo lo que tiene energía genera datos. Punto. 2, el dato estructurado o desestructurado que el cerebro humano es capaz de entender, a eso lo llamamos información. Y la información, pues desde la prehistoria, bueno, desde que empezamos a escribir, pues la almacenamos, pues oye, en libros, en documentos, en Amazon, donde sea. Cuando esa información, por ejemplo, que yo os estoy enviando ahora mismo, vía sonora, es procesada por un cerebro humano, decimos que lo que diferencia la información de conocimiento es que el conocimiento es información procesada por un cerebro humano. No decimos que sea así, es nuestra manera de interpretar las cosas para entendernos en casa. ¿Vale? Entonces, yo os tiro información, solo una información estoy enviando, pero como aquí hay 100 cerebros humanos, pues los 100 CPUs generan 100 conocimientos diferentes. ¿Vale? La cuarta parte sería el aprendizaje, y nosotros entendemos que el aprendizaje es cuando en función del conocimiento modificas tu comportamiento. Me gustó mucho lo que contabas de la nueva cultura, ¿no?, de seguridad. Nosotros, para que lo veáis muy fácil, para que lo diferenciemos, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí sabéis que fumar es malo para la salud? Por favor, manos arriba. Vale, eso es conocimiento. ¿Cuántos de aquí fumáis? Estáis jodidos. ¿Cuántos habéis dejado de fumar? Eso es aprendizaje. ¿Vale? Lo demás es autoengaño. Te has quedado estancado en la tercera etapa evolutiva y no has modificado tu comportamiento, ¿vale? Pues en seguridad, por ya enlazarlo con lo que estamos hablando, nosotros gestionamos la información que tienen las empresas y el conocimiento. Eso quiere decir que nosotros, para que nos entendáis de una manera muy fácil, lo que tenemos es una aplicación, un robotito, un bot, como dicen, al que los trabajadores de empresas, pues no sé, Vodafone o Banco Santander, de este pelo, todos son grandes, porque normalmente son los grandes los que se preocupan de la seguridad. Los pequeñitos bastante tenemos con llegar a fin de mes. Entonces, cuando un trabajador pregunta, pues nuestro robot lo que hace es se conecta a sus fuentes de información, a su Amazon, a su RP, a lo que sea, busca y se lo da. O sea, nada nuevo, eso lo hace cualquier buscador. Lo que hacemos diferente es que si no hay información en sus bases de datos, nuestro robot es capaz de predecir qué persona en la sala lo sabe. Y entonces, en lugar de
quedarse ahí, pues dice, oye, no tengo ni idea, pero esto creo que lo sabe Paco. Y le envía la pregunta a Paco. ¿Vale? Para que esto lo llamaríamos, es un sistema de inteligencia artificial mixta, porque el humano entrena al robot y el robot entrena al humano, y se van retroalimentando. ¿Vale? Y la quinta etapa es la etapa de la cultura. Si decimos que el aprendizaje es la modificación del comportamiento individual en función del conocimiento, pues hablamos de cultura como la máxima expresión de toda tribu. ¿Vale? Pues la tribu, ¿qué es? ¿Qué es la cultura? Pues cómo aprende y cómo modifica, por tanto, los comportamientos, pues un grupo de humanos, ¿vale? Entonces, ¿por qué para nosotros es fundamental la seguridad? Y aquí yo ya no hablo de ciberseguridad ni de seguridad de la información, hablo de seguridad. Pues decían los griegos, eros, tánatos, amor, miedo. Cuando hay amor y tienes seguridad, te abres y te hiperconectas, pero eso obviamente te genera riesgos, miedo. Y entonces podríamos seguir en el año 80 no conectando nuestros ordenadores a Internet, no va a ser que nos entre un virus, o en los años 80, lo voy a llevar a otro campo que será más básico para que todos los llevéis, y con esto termino. No hace falta que levantéis la mano en esta pregunta, pero ¿cuántos alguna vez habéis tenido sexo sin preservativo? Bien, pues eso es cultura de la seguridad, ¿vale? Y si alguna vez lo has hecho, ir a hacerte una revisión es cultura de la seguridad. Vale, bueno, pues eso nos pasa en las 5 capas. Tendremos que revisar si el dato que nos están contando es verdadero, porque a lo mejor es una noticia falsa. Tendremos que revisar que no nos lo hackeen. Tendremos que revisar cómo modifica. Entonces, en cada etapa de comportamiento, pues la seguridad aumenta también el amor. O sea, cuando estás seguro y estás tranquilo, te abres más. Si tienes miedo, te cierras y no vas a orgías. Muchas gracias, Daniel. Nada. Muchas gracias. Carlos, vamos contigo y qué es lo que has estado haciendo estos años en QSight Technologies. Es difícil cogerlo desde la orgía esta hora, Te paso la pelota. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Yo también agradezco de inicio. Es muy interesante estar en esta jornada y yo lo voy a plantear desde un punto distinto. Es decir, hemos estado hablando mucho de prevención, de cómo hacer las cosas, pero la pregunta es, si hacemos todo esto bien, es decir, si los usuarios están concienciados, si lo implementamos todo bien, todos los servidores están bien configurados, ¿estamos seguros online? Al enviar información, ¿estamos bien? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Bien. Bueno, ya estoy. La respuesta es no, ¿no? Entonces, de eso es de los que os quiero hablar hoy. Os quiero hablar de cuáles son las amenazas en nuestra infraestructura al momento de comunicarnos. Algunos le llaman la amenaza cuántica, pero intentaré discutir que no solo es eso, hay otros riesgos. Luego os daré 4 pinceladas de lo que se está haciendo a nivel global en esta dirección. Luego, muy brevemente, lo que hacemos en QSight, pero podéis buscarlo en cualquier otro sitio, así que seré mucho más generalista, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos seguros hoy en día? Es porque hablaban antes de la importancia de cifrar las comunicaciones. Al final, si pudiéramos cifrar extremo a extremo, nos daría igual que la gente cogiera nuestros mensajes mientras están viajando por una red Wi-Fi, mientras están viajando por una red Ethernet, por donde sea, nos daría igual. El problema es que para hacer eso usamos técnicas de encriptación. Y las técnicas de encriptación que usamos hoy en día se llaman, o la seguridad que ofrecen, es seguridad computacional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay problemas matemáticos que son muy difíciles de resolver y en eso basamos nuestros algoritmos. Pero, ¿qué pasa si esos problemas algún día dejan de ser difíciles de resolver? Ese día nuestra seguridad caerá, ¿no? Y un ejemplo clásico, que es el que mucho de nuestra seguridad hoy en día está basada, es el problema de factorización. Es decir, es muy fácil, si yo te doy 2 números, que los multipliques y me digas cuál es el resultado. Si yo te doy el resultado y ese número es muy grande, para ti es muy difícil, por no decir casi imposible, con lo que sabemos hoy en día de computación, encontrar los 2 factores primos. Muy bien, ya tenemos seguridad. ¿Qué pasa? Es una asunción. No sabemos si quizá él sabe factorizar números primos. Pero bueno, tenemos cierta confianza porque durante muchos años la gente ha hecho investigación, los mejores investigadores, nadie sabe cómo resolverlo. Pero hoy ya sabemos una manera cómo resolver eso, que es utilizando un ordenador cuántico. Muy bien. No tenemos ordenadores cuánticos, lo sé. Tampoco sabemos cuándo los vamos a tener. Pero un ordenador cuántico nos ofrece nuevos paradigmas de computación que lo que permiten hacer, entre otras cosas, es factorizar primos de manera muy fácil. Es decir, si mañana tenemos un ordenador cuántico, podemos romper toda la criptografía que usamos hoy en día, podemos romper cualquier comunicación. Es decir, de todos los emails que mandamos hoy, por trabajo, por lo que sea, todos los datos personales, récords bancarios, transacciones, mañana ya no lo podríamos hacer. ¿Qué pasa? Y puedo estar de acuerdo que quizá mañana no habrá un ordenador cuántico. Pero ¿qué pasa si yo empiezo hoy a almacenar comunicaciones
con la promesa de que en X años voy a poder romper estas comunicaciones. Entonces, si tú estás enviando hoy récords de, no sé, te están enviando tu historial médico, pues quizá mañana no lo pueden desencriptar, pero quizá dentro de 10 años, cuando existan mejores tecnologías, entonces sí. Entonces tenemos un problema. El momento de migrar a nuevas tecnologías de encriptación que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros datos a largo plazo es esencial para nuestra sociedad digital. Y esto es independientemente de que la gente ponga 0000 como password y todas estas cosas, ¿no? Si yo saco mi móvil y tú miras desde atrás el email, eso no hay ciberseguridad que lo proteja. Pero sí que podemos añadir nuevas técnicas para proteger mientras la información viaja por sitios que perdemos el control. Y esto es lo que le llaman la amenaza cuántica y nos pone cierta urgencia a migrar. Pero no solo por la cuántica. Como os decía, puede ser que mañana haya un descubrimiento en matemáticas o en criptografía que nos permita solucionar este tipo de problemas, ¿no? o nuevas arquitecturas de computación específicas para solucionar eso. Entonces, no es solo la computación cuántica, como algunos dicen, es un riesgo que existe en nuestras redes de comunicación. Y aquí concluye la primera parte. La segunda es qué se está haciendo a nivel del mundo, a nivel global. Hay dos líneas de trabajo principales. Una se llama criptografía postcuántica y otra se llama criptografía cuántica. Criptografía postcuántica, muy fácilmente, es simplemente usar problemas que son más difíciles de resolver. ¿Qué quiere decir más difíciles de resolver? Que tal y como entendemos un ordenador cuántico, este no va a ser capaz de romper esas comunicaciones. Entonces, incluso si hubiera un ordenador cuántico, podríamos sobrevivir toda nuestra infraestructura. Y esto es puramente un desarrollo de software, si queremos, ¿no? Es solo desarrollar nuevos algoritmos e implementarlos y desplegarlos. El problema que hay sigue basado en las funciones computacionales, no nos olvidemos. Quizá aprendemos más cosas de los ordenadores cuánticos y estamos fastidiados también en el futuro. La otra línea es criptografía cuántica o tecnologías cuánticas para comunicaciones seguras, que básicamente esto utiliza principios básicos del mundo cuántico, es decir, del mundo de los átomos, de cuando hacemos un zoom e intentamos ver de qué están hechas las cosas, cómo funcionan esas partículas, pues aprovechar esos principios para hacer comunicaciones que son infranqueables con la asunción de que la física es correcta, que los átomos funcionan como creemos que funcionan. Y ahí aparecen dos tecnologías, una que es para generar claves criptográficas, que es el problema de generación de claves, que es una primitiva esencial. Esos son generadores de números aleatorios. Y hay otra primitiva que se le llama distribución de clave cuántica, ¿vale? Que es lo que hoy se soluciona con criptografía de criptografía de clave pública. Pues reemplazaría este factor, el distribuir las claves. ¿Qué se está haciendo? Bueno, muchas cosas en todo el mundo. Desde Japón en 2010 que se desplegó una red. En China tienen ahora mismo más de 2.000 kilómetros desplegados con red por fibra óptica con sistemas de criptografía cuántica. Lanzaron un satélite que hicieron distribución de clave cuántica a más de 6.000 kilómetros. En Europa ahora se ha lanzado un programa que es el Quantum Flagship, son 1.000 millones a 10 años, en que una rama es las comunicaciones cuánticas. Recientemente se ha lanzado otro programa que se llama OpenQKD. Son 15 millones también solo para comunicaciones cuánticas y hay planes para lanzar todavía más. Y en Estados Unidos, lo que se sabe públicamente, ya hay un link que conecta Nueva York y New Jersey con criptografía cuántica, ¿no? Entonces, es un campo muy activo, es un campo donde la pregunta principal es ¿cuándo tenemos que empezar a migrar nuestros sistemas? Y la respuesta de muchos es ayer. ¿Por qué? Porque si empezamos no sabemos cuándo vamos a estar en un punto de vulnerabilidad. Por tanto, migrar la encriptación es algo que tenemos que hacer hoy. ¿Eso nos afecta a nosotros como usuarios? No, es como decían alguien, no es muy poco agradecido este campo porque nadie se entera si esto lo conseguimos hacer bien, pero eso es el reto. Y ya muy brevemente, QSight somos una spin-off del Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona. Desarrollamos tecnologías componentes cuánticos para tanto QKD como QRNG. Y la idea básica es utilizar tecnología fotónica, que es escalable porque son semiconductores, los mismos que van dentro de los móviles, para conseguir implementar estas nuevas primitivas. Y al final, el objetivo, la visión de todo esto, es conseguir que las comunicaciones o la capacidad de comunicarnos de manera segura a través de Internet, que es lo que ha cambiado nuestra sociedad, no solo comunicarnos, sino comunicarnos de manera segura, siga siendo válido en los años que vienen. Bien, pues yo te engancho en esa última afirmación, Carlos, porque, bien, ya estamos ahí, ¿no? Ya Mark Zuckerberg se salió con la suya, estamos conectados a Facebook, a inteligencia artificial, a realidad aumentada, virtual, y todos esos comandos pues podemos activarlos y podemos hablar con San Francisco en cualquier momento y hay una serie de algoritmos que están identificando no solo lo que decimos, sino nuestros microgestos, nuestras cosas, ¿no? Para amplificar toda esa capacidad de comunicación que tenemos.
Ya hay 5G, ya hay computación cuántica, ya hay todo eso. Mi pregunta es, ¿quién será el primero? ¿Nuestras infraestructuras y nuestra sociedad civil o los hackers? Creo que hay un punto muy importante que son... Perdón, los hackers con maldad. Sí, no entiendo. No la palabra hacker es mala de por sí. Hay un punto que es muy importante, creo, a veces, y esto es un error que cometimos todos en el mundo de la criptografía cuántica, que era pensar que la criptografía cuántica lo arreglaría todo, ¿no? La gente, todos los ponentes que estaban aquí tienen problemas mucho más graves que alguien rompa el cifrado de las comunicaciones, ¿no? Que es que sus usuarios pongan 000, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los hackers hoy tienen otros métodos que ponerse a romper comunicaciones. Pero en el futuro, todas estas cosas irán mejorando, habrá viendo nuevas tecnologías, biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese punto yo creo que vamos a conseguir estar antes. Pero antes quiere decir que teníamos que empezar ayer, lo que quiere decir que tenemos que apretar ahora. Bueno, pues entonces vamos medianamente Vamos a bien. ganar esta vez. Tenemos que ir rápido, pero vamos a llegar antes que esa capacidad de cómputo también que van a tener los ciberdelincuentes, pues también se va a ver ampliada de forma exponencial en los próximos años. Este es uno de los puntos que hacía. Vamos a ganar desde el punto de vista de proteger quizá nuevos... Hay tecnologías críticas que están viniendo, y le decía, no recuerdo quién lo decía, pero coches conectados, ¿no? El hecho de que haya un coche que ahora mismo tú vas en la autopista y frenas y te acercas mucho al de delante. Eso quiere decir que el control es digital. Eso quiere decir que si alguien puede hackear en tu coche, te puede mandar un ransom que es paga 1.000 euros o estrello tu coche, ¿no? Entonces, este tipo de ciberseguridad más avanzada la tendremos a tiempo, yo espero. Porque si no, estas aplicaciones tampoco llegarán a suceder. Desde el punto de vista de información privada y confidencial, quizá llevamos tarde, eso es cierto, porque si yo almaceno información hoy, la podré descifrar en el futuro. Nos vamos ya al superfuturo de la ciberseguridad del puesto de trabajo. Ya verás. Dale. Algo súper complejo que nos limita a todos en nuestros puestos de trabajo o las cosas que hacemos, ¿no? La poca facilidad que tenemos para compartir información. Es decir, yo creo que la mayor bloqueo para la efectiva comunicación e información dentro de una organización es que yo no quiero que mi compañero sepa todo lo que yo sé, ¿no? ¿Cómo Zappings rompe esas barreras en sus entrenamientos para que la gente perciba que compartir esa información revierte muy positivamente en sus capacidades en el día de trabajo suyo y del equipo de trabajo? Vale, primero te doy datos. Lo primero es pedagogía, es educación. Todo va de educación, llámalo machine learning o llámalo human learning, cómo aprendemos los humanos y qué framework nos instalamos. Como venimos con un framework instalado de 20 años, nos hemos sentado ahí desde que tenemos 5 años hasta que tenemos 25 y nos han entrenado para estar escuchando a un tío dando la chapa, pues básicamente tenemos un primer conflicto, que es que el usuario que está ahí, en lugar de ser un usuario activo, es un usuario pasivo. Entonces, datos que os doy, de entre más de 100 multinacionales que tenemos datos recogidos, un dato escalofriante es que menos del 1% de las personas hacen preguntas. Entonces, cuando llegamos a estas, al final le decimos lo de las preguntas, lo triste es que nuestro algoritmo predictivo ya sabe que de vosotros, pues solo un 1% va a hacer preguntas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que invertir ese modelo. Y ese modelo es receptor-emisor. Hasta que no entendemos que ya somos emisores y receptores en paralelo y que tenemos que invertir eso, pues está fastidiada la cosa. ¿Cómo lo cambiamos? Pues bueno, en estrategias a largo plazo, creo que desde un punto de vista educativo hay que hacer un cambio radical en la educación, porque sea una educación bilateral, ¿vale? No lineal en un solo sentido e interactiva. Y segundo, pues ¿qué hacemos nosotros en el día a día con nuestras empresas? Pues fácil, chantajear al usuario. Que te pago 1 euro por cada pregunta que hagas. Y entonces analizo 6 meses, la gente no hace preguntas y en cuanto pago por modificar un comportamiento, ¿qué pensáis que pasa? Ya está. Es muy fácil. Inventamos el dinero hace 6.000 años. Usémoslo para el bien. Muy bien. Y en ese... Seguimos con esto, ¿no? Seguimos gestionando esa información cada vez mejor, computando aquí y también en nuestro ordenador. Generamos esa inteligencia artificial que nos asiste. Mark Zuckerberg está aquí con nosotros y compartimos la información. A mí el que más miedo me da es Mark Zuckerberg, más que el hacker malo. A mí el que me da miedo es Mark Zuckerberg o Neuralink,
Y ese tipo, porque al final si tú controlas el framework y controlas el control, o como está haciendo Elon Musk, que tiene una empresa que se llama Neuralink, que básicamente es generar interface directamente. Todos visteis la peli de Matrix, ¿no? Cuando te enchufan y dices, bueno, pues en eso se está trabajando, hay más de 600 programadores ya en San Francisco y hay dinero ahí metido. Entonces, al final, cuando digo la coña de lo de la orgía, es que vivimos una orgía digital constante. O sea, es decir, en vuestro móvil llevamos miles de interconexiones, con lo cual dar seguridad ahí es grave. Perdona. No. Carlos, ¿qué podemos hacer ante ese escenario que plantea Dani, ¿no? De que Mark Zuckerberg realmente haga ese control sobre nuestro comportamiento? Esa tecnología en la que estáis o prevéis el posible desarrollo va a tener que ser inteligente también de forma individual, de manera que me proteja de manera constante de gente que quiera comprender mi comportamiento. Al final Mark Zuckerberg tiene nuestros datos porque nosotros se los queremos dar. Claro. Quiere decir, en el momento que tú aceptas el juego, ¿no? Si no quieres, no uses su servicio. En el momento que aceptaste. Lo único que puedes hacer es, desde el punto de vista de regulación, como ha hecho GDPR en Europa, ¿no? Intentar ponerle barreras a estas empresas lo que hacen con esos datos. Pero no hay encriptación que valga cuando tú estás aceptando hacer algo. Si tú quieres darle tus datos, ese señor estará encantado de usarlos. Pero si tú paras de darle tus datos, es un problema, diría, distinto. Y volviendo a la pregunta que te hacía Dani, es decir, si tenemos esos entornos de trabajo ultra conectados y somos capaces de hacerlos seguros para la compañía y para el propio individuo que está trabajando con nuestra información, desde Impulsa a nosotros siempre nos preocupa mucho cómo va a ser la forma de trabajar del futuro, ¿no? Cómo va a ser ese empleado del futuro y en qué tipo de espacios va a trabajar. Y hay dos escenarios posibles. Uno, más o menos el tiempo que estamos viviendo ahora de espacios de trabajo compartido, que el propio espacio favorece todas esas conexiones entre los individuos. Pero si no necesitamos el espacio físico cada vez menos para conectarnos, es posible que tú estés en Picus y yo esté en Cabrales y podamos trabajar juntos para alguien en San Francisco. ¿Es el futuro que llegará? A ver, voy a poner años, ¿vale? Eso. 2019. Mi oficina está en Somiedo y trabajo en Somiedo en remoto con los otros miembros del equipo en Gijón, en Oviedo, en París, en Barcelona y en Madrid. El mes que viene me voy para San Francisco y no tengo diferencia entre San Francisco y Somiedo. Es más, tengo mejor conexión en Somiedo porque tengo una fibra óptica que solo usamos 5 que en San Francisco porque del chorro de agua chupamos todos. Eso es hoy, eso no es el futuro. Otra cosa es, ¿a qué llamamos entorno de trabajo? Entonces ahí tendríamos que hablar de los 2 tipos de trabajadores. Bueno, yo hablo de 4 tipos de trabajadores. El humano-humano, que es el humano creativo. El humano-robot, que creo que es la campana de Gauss, es cuando un humano ha sido entrenado para hacer tareas repetitivas. Y ahí es cuando hablamos de que la automatización y la inteligencia artificial pues, va a destruir el 50% de los trabajos en los próximos 20 años. Entonces, el humano-robot creo que no tiene sentido. Y luego hablaríamos del robot humano y del robot-robot. El robot humano, en nuestro caso, es algo que no nos gusta, que es cuando llamamos por teléfono a algún sitio y utilizan un robot utilizando voz de humano. Me parece un fake, me parece faltarte al respeto. O sea, tú tienes que saber si estás hablando con un cyborg, si es un robot o si es un humano. Si no, es un engaño. Y el robot-robot, que es cuando tú hablas con Siri y sabes que Siri es un robot, ¿no? Entonces, en ese ecosistema de esos 4 tipos de trabajadores del futuro, a mí el que me preocupa es el humano-humano. Y el humano-humano, pues, cada uno una piragua. Desde esa vertiente en la que has estado investigando, Carlos, y ese ambiente de colaboración inherente a cualquier investigación, ¿cómo ves este futuro? Que es tú como investigador, como persona que busca conectar ideas, innovar, generar spin-off, tecnología, ¿qué sería lo perfecto para ti en ese escenario? ¿En seguridad? No en seguridad, sino en el ámbito de trabajo. Es decir, ¿qué tipo de espacios de trabajo? La seguridad, ya nos has dicho que más o menos vamos a estar ahí con ella. Desde nuestro punto de vista, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado siempre con gente de todo el mundo, ¿no? Pero para mí hay un punto realmente crucial, siempre es la interacción física humana, aunque sea gente con la que trabajas en remoto, verte de manera frecuente, no hay mucha cosa digital que pueda reemplazar el salir a cenar juntos, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que van a ser complicadas y siempre vamos a mantener un cierto nivel, o me gustaría pensar que siempre voy a poder mantener un cierto nivel de interacción personal con la gente con la que trabajo. Aunque sí que es verdad que, y también por el día a día, ¿no? Cuando no estás viajando, estás en otro sitio, tienes un compromiso, ¿no? Es complicado estar siempre en el mismo sitio. Y desde el punto de vista también de encontrar a gente
que pueda trabajar en los campos en los que puedes estar, ¿no? Si hablas de computación cuántica, bueno, claro, no puedes esperar tener 500 personas que te salgan debajo de una piedra mañana en tu pueblo, ¿no? Son temas que quizá tienes que empezar a trabajar remotamente con gente de fuera. Pero igualmente esa interacción humana creo que me gustaría conservar siempre. Sí. Bueno, pues interacción humana, interacción máquina-hombre en entornos seguros, más o menos el futuro pinta de esta manera, ¿no? Muy parecido a como estamos ahora, pero elevando mucho más nuestra capacidad de generar información. Muchas gracias por atendernos.